Buenas. Monzón. Mirá la primera imagen que me aparece, Monzón. Qué bárbaro. ¿Cómo anda, Monzón? ¿Todo bien? Silencio en el crepúsculo. ¿De qué se ríe Sotelo? ¿De qué se sonríe Sotelo? Yo me pregunto una cosa. Nada de lo que dice, Yo me profe. pregunto, a ver si me ayudan a encontrar respuesta. Monzón, yo no sé si es una foto o Ahí es le serio. contestamos. Puede ser que no se acalambrará de estar siempre en la misma posición, Monzón. ¿No sufre de calambres? ¿O es una foto, Monzón? No me doy cuenta, estoy tan mayor que ya no me doy cuenta. Quiero pensar que no es una foto, que Monzón está presente. Ay, profe, ¿cuántos años tiene? ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? Duarte. ¿Por qué dice tan mayor? No, Duarte. Estoy mayor, soy del 72, mire si estoy mayor. Mire, 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 mire. Estamos cerquita, profe. Me cayó Me el está pelo de tirando la, a matar. el pelo de la cabeza se me cayó a la cara. Pero, profe, no diga así porque me tira abajo. Abandono, abandono. ¿Qué le pasa a Paula que está con esa voz? ¿Está resfriada? Estoy con barbijo. Salí a la calle y me puse barbijo, pero estoy escuchando la clase. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me No alegro me voy a mucho. perder su clase, profesor, por favor. Qué gran. Usted ya está aprobada sin dar final, Duarte, la felicito. Tomo la palabra, ¿eh? No, Son no, testigos mis compañeros. es un Ah, chascarrillo. no, está grabado, ¿eh? Es un chascarrillo, un chiste. Es un chiste. Escúcheme una cosita. Voy a compartir pantalla, así continuamos y mientras tanto voy a ir admitiendo a las personas que faltan. Les cuento algo. Vamos a ver el contenido de la clase de hoy, ¿sí? Que era todo lo referente a lo que es el servicio de enfermería, el departamento de enfermería. Y después les voy a compartir algo, ¿sí? Que a lo mejor yo considero que les va a gustar. Es una clase, es chiquito, son 10 diapositivas de una clase que yo había hecho hace muchos años, cuando era docente en la Universidad de Morón, sobre el perfil del enfermero de terapia intensiva, ¿sí? Para que vean las características que tiene un enfermero de una terapia intensiva, ¿sí? Y el tipo de población que atiende y demás. Así que ya para la última parte, cuando terminemos de ver todo lo concerniente al departamento de enfermería, les voy a compartir, que no son más de 10 minutos, les voy a compartir cómo es el perfil del enfermero o enfermera de una terapia intensiva, ¿sí? Independientemente de que sea pediátrica, sea de adultos o sea una terapia intensiva neonatal. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿sí? ¿Se escuchó? Sí, Hola, profe. hola, Paula. Profe, Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Se ve el power? Hola, profe. Sí, se ve, se ve. Bueno, ¿cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, querido. Bien, gracias. Gracias. Todo bien, todo bien. Bueno, los que no estuvieron en la primera parte de la materia, en la primera entrada, les voy a contar que venimos desarrollando todo lo concerniente a las características de cómo está conformado un departamento de enfermería, ¿sí? Y las diferentes funciones que cumple. Habíamos hablado de la definición, ¿sí? En la primera entrada habíamos hablado de los objetivos del departamento de enfermería, ¿sí? Que era la parte del servicio de enfermería que se ocupaba básicamente de toda la organización, ¿sí? Ya sea desde la parte administrativa hasta la asignación de recursos materiales y la gestión del propio recurso humano, ¿sí? ¿Y qué datos se tienen en cuenta para poder desarrollar esa tarea del departamento de enfermería? Los siguientes. Las camas disponibles, ¿sí? Por servicio y por especialidad, que se brinde, que se atienda. En cuanto a, perdón, ¿quién hablaba?
¿Me habló alguien? ¿Alguien dijo algo, chicos? Bueno, continuamos entonces. Ciertos datos, ¿cómo te va, Roberto? Ciertos datos a tener en cuenta. ¿Cómo anda, profe? Bien, bien. Ciertos datos a tener en cuenta para poder desarrollar, ¿sí?, todas las funciones del departamento de enfermería. Y para el cálculo de personal, ¿qué características deben tenerse en cuenta para poder desarrollar todas estas funciones? Se tienen que tener en cuenta las camas disponibles por servicio y por especialidad, es decir, cuál es la totalidad de camas, ¿sí? ¿Cuál es la totalidad de camas que se cuentan por cada servicio que forman esa institución en particular y la especialidad médica que se brinda, que se atiende, ¿sí? Además, las camas no censables. ¿Cuáles son las camas no censables? Hay que establecer una clara diferencia, que ya la van a vivir cuando formen parte de alguna institución sanitaria. Hay camas reales. Las camas reales son, ¿sí?, las que se encuentran para usar independientemente de que estén ocupadas o no. ¿Sí? Independientemente de que estén ocupadas o no. Y las camas no censables, ¿sí?, para tener el cálculo de personal y para hacer el cálculo de pacientes que hay internados, se tienen en cuenta además las camas no censables. A saber, ¿a qué se le llama cama no sensable? Por ejemplo, puedo tener una habitación donde una cama esté rota, ¿sí?, o esa habitación cuente con 2 camas y le estén pintando, le estén haciendo alguna tarea de mantenimiento. En ese caso voy a tener 2 camas menos, es decir, 2 unidades menos. Esas camas no son censables. ¿Qué quiere decir? No las puedo tener en cuenta, ¿sí? Porque no las voy a poder ocupar. No las voy a poder ocupar hasta que, o hasta que reparen la cama, o hasta que reparen la cuna, o hasta que terminen de pintar la habitación, o supongan que esas habitaciones tienen baño, ¿sí? Tienen un baño con el que cuentan la habitación. ¿Ese baño tiene algún caño roto? ¿No hay agua? Esa habitación queda automáticamente bloqueada, por ende pasa a constituir parte de las camas no censables y no son tenidas en cuenta para el cálculo de personal ni para una eventual admisión o internación de un paciente. Otra característica, otro dato que se tiene en cuenta son el promedio de días de estancia, ¿sí? El promedio de días que el paciente va a estar internado acorde a la patología y el servicio. Otro dato a tener en cuenta es el tipo de atención que se presta, ¿sí? ¿Qué es? ¿Es un cuidado mínimo? ¿Un cuidado mínimo en una sala común donde suelen estar internados los pacientes con algún familiar? ¿Es un cuidado moderado? ¿Sí? ¿Es un cuidado moderado donde requiere mayor cantidad de presencia de enfermería, mayor cantidad de horas, mayor cantidad de atención? ¿Es una unidad de cuidados intermedios? Más cantidad de horas, presencia de enfermería, quiero decir, se va a necesitar, y si en el caso que se tratase de una unidad de cuidados intensivos, más aún. ¿Por qué? Porque ahí, vuelvo a reiterar, únicamente se encuentra el personal sanitario y el paciente en cuestión, ¿sí? El paciente que necesita ese cuidado intensivo, que ¿por qué está en esa unidad de cuidados intensivos? Lamentablemente hasta no hace mucho tiempo, el sinónimo que se tenía de la unidad de cuidados intensivos era básicamente sinónimo de muerte, ¿sí? No hay que tener miedo a nombrarlo. Sinónimo de muerte. Pensaban que la persona iba a morir a la terapia intensiva. Tampoco hay que dejar de reconocer que en algunos casos es la realidad. En algunos casos sí. La persona muere en muchas situaciones. En muchas situaciones la persona muere en una terapia intensiva. ¿Pero de qué depende? Muchas veces depende de la celeridad diagnóstica, dependiendo del tipo de patología que tenga, ¿sí?, de que eso no se desencadene de esa forma. También depende de que haya llegado a tiempo a esa unidad de cuidados intensivos. También depende de qué, del estadio de cierta enfermedad que ese paciente o esa persona esté padeciendo en ese momento, ¿sí? Hoy en día, el concepto, gracias a Dios, ha cambiado, ¿sí? Nos ayornamos en todo, ¿sí? Gracias a Dios, para bien se evoluciona y para otras cosas no tan bien, también se evoluciona. Y el concepto de terapia intensiva hoy en día es otro, ¿sí? Se brindan cuidados, en unidades de cuidados intensivos se brindan cuidados acorde
a ciertas características de ciertos pacientes que no se pueden brindar, por ejemplo, en una sala común, ¿sí? Y básicamente es cuando requieren mayor presencia del personal sanitario. Otro dato a tener en cuenta es la población que se atiende, ¿sí? ¿A quién está destinada esa atención sanitaria o esa especialidad que brinda esa institución o ese servicio en particular? Un segundito que paso la diapositiva. Luego hablamos de lo que es la estructura organizacional. Toda organización que tiene una estructura organizacional. ¿Qué quiere decir? La estructura, lo habíamos visto en el primer cuatrimestre. ¿Cómo se conforma esa organización? En esto, ¿qué toma principal protagonismo en esto? Habíamos hablado ya en otras clases, la visión de la organización, la misión, ¿sí? Ciertos objetivos estratégicos, ¿sí? El organigrama del departamento de enfermería entra en juego en esta parte, en cuanto al desarrollo de la estructura organizacional, la definición de funciones y el perfil de competencias, ¿sí? El perfil que tenga que tener ciertas características, ¿sí? En cuanto a aptitudes y capacitaciones de los diferentes recursos humanos en enfermería que conformen ese departamento en virtud de poder desarrollar y de atender esas necesidades que esos pacientes presenten. Bueno, ya lo dijimos, no van a ser mismas las características cuando puse el ejemplo de una terapia intensiva y de una sala de internación conjunta, por ejemplo, binomio madre-hijo, o si se interna, no sé, una señora de 60 años de edad, por ejemplo, y se prefiere en algunos casos que sea del mismo sexo la persona que la cuide, ¿sí? Por una cuestión de resguardo de intimidad, de privacidad, ¿sí? No va a ser la misma presencia de enfermería en particular que se necesite en una terapia intensiva que en una sala de cuidados mínimos, por decirlo de una forma. Una sala de clínica médica general, ¿sí? De mujeres en este caso, como les estoy ejemplificando. También parte de la estructura organizacional lo conforma el plantel de enfermería, ¿sí? Que lo establece el departamento de enfermería, el desglose, ¿sí? La descomposición de ese personal por turno para cubrir los diferentes turnos, definición de los diferentes puestos, lo que nombrábamos recién, y el perfil característico para cada puesto en particular. En cuanto al recurso humano, es decir, en cuanto al personal de enfermería, en cuanto a la dotación, este verdaderamente constituye un aspecto crítico de la gestión hospitalaria, ¿sí? Verdaderamente. Es muy difícil, en muchos casos, independientemente de cuáles sean los causantes, es muy difícil llegar a cubrir los diferentes servicios, ¿sí? Pero bueno, para eso, el personal que se ocupa de la gestión del recurso humano se encuentra capacitado para poder sortear satisfactoriamente esos diferentes avatares, esas diferentes situaciones críticas y poder brindar la cobertura necesaria, acorde a la atención de enfermería. Se debe realizar un análisis de la institución, el rol profesional en todas sus dimensiones, ¿sí? Se debe tener en cuenta. Se debe tener en cuenta además la infraestructura hospitalaria y obviamente la complejidad de los diferentes pacientes que deban ser atendidos. También de qué se ocupa el departamento de enfermería, del entrenamiento del personal, del entrenamiento de los diferentes colegas. ¿Qué buscamos? ¿Sí? ¿Qué van a buscar en nosotros? Al margen de que sea parte de mi responsabilidad y mi obligación formarme y mantenerme actualizado, quien maneja mi función dentro de una institución está íntimamente ligado a mi formación, ¿sí? Y a mi calificación. Es decir, ¿qué quiere decir? Que tenga las características y las aptitudes, ¿sí? Que esté apto para poder cubrir ese puesto en particular que tenga que ocupar. Se lleva a cabo con un programa de inducción. Un programa de inducción no es ni más ni menos que una rotación previa a la contratación o a la efectivización del personal, ¿sí? En el puesto característico
que deba cubrir. ¿Para qué? Para conocer el sistema de trabajo, ¿sí? Para conocer el servicio, para conocer a los diferentes compañeros, para conocer el tipo de pacientes en cuanto a complejidad diagnóstica, ¿sí? Que se atienden en ese servicio en el cual uno vaya a ser contratado a futuro, a posteriori para trabajar. Un programa de orientación en el servicio, ¿qué quiere decir? Que yo no tenga necesidad de venir a formarme fuera de mi horario de trabajo, ¿se entiende? Tranquilamente se puede consensuar, ¿sí? Se puede consensuar y se puede coordinar a través del departamento de enfermería en relación y concomitantemente con el jefe de servicio. ¿Qué se puede coordinar? Se puede coordinar un programa de orientación y de entrenamiento formal y de educación continua en el propio servicio. ¿Sí? Y si no es en el propio servicio, dentro de la propia institución, en el horario en el cual yo desempeño mi función. Será responsabilidad del jefe de servicio y del departamento de enfermería contar con el personal suficiente para poder cubrir mi ausencia en pos de mi formación y actualización para contar con la calificación adecuada en cuanto a características para poder cumplir mis funciones. ¿Sí? También es función del departamento de enfermería. Cuando hablamos de gestión, obviamente todo esto que estamos hablando, todo esto que venimos desarrollando, los objetivos, la inducción, la formación, la actualización, la cobertura de los diferentes servicios en cuanto a cantidad de camas, días de estancia de los pacientes internados, características complejas en cuanto a complejidad diagnóstica, servicio que se preste, etcétera, 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 no es ni más ni menos, no es ni más ni menos que la gestión del cuidado de enfermería. Gestionar es esto, básicamente es esto. Gestionar es esto, es aplicar el proceso administrativo, ¿sí? Que estaba conformado por 4 etapas claramente diferenciadas, que eran planeación o planificación, organización, ¿sí? Control y dirección, acuérdense, ¿sí? 4 etapas claramente diferenciadas que se aplican al cuidado enfermero, ¿sí? Básicamente es la gestión del cuidado de enfermería es la aplicación de un juicio profesional en cuanto a la planificación, organización y control de la provisión de cuidados. Habíamos hablado que este es intransferible, dado que requiere de un criterio profesional, el cuidado de enfermería se puede transferir a otro profesional, el cuidado, ¿sí? La gestión del cuidado de enfermería es a otra persona que sea profesional de enfermería que se ocupe básicamente de la gestión, ¿sí? No se le puede transferir a otra persona. El cuidado de enfermería sí, a lo mejor las características y la propia educación que nosotros hacemos, la docencia, para que el paciente siga teniendo su autocuidado en nuestra ausencia, eso sí podemos transferirlo, pero la gestión del propio cuidado requiere de la capacidad y de la presencia de otro profesional que se ocupe de la gestión del cuidado enfermero. Se lleva a cabo desde la planificación hasta la ejecución y responde a ciertos estándares, ¿sí? Que no es ni más ni menos que las características con las cuales nosotros desarrollamos habitualmente y ustedes a futuro, en un futuro muy cercano, desarrollarán los cuidados. Respondiendo a estándares éticos, jurídicos y científico-técnicos. Científico-técnicos, ¿a qué los relacionamos? Al avance científico y tecnológico, no solo al avance, sino a la fundamentación, ¿sí? A la fundamentación científica, ¿sí? La técnica tiene que ver con la habilidad procedimental propiamente dicha. Jurídico, jurídico que responde, lamentablemente, quiera o no, tengo que respetar las leyes, ¿sí? Las leyes de enfermería que regulan mi marco, mi ejercicio profesional, y los estándares éticos a los 4 principios bioéticos, ¿sí? Respetando el principio de autonomía, no maleficencia, beneficencia y el principio de justicia, ¿sí? Reconociendo a cada persona como un ser único, irrepetible, inigualable, indivisible, con sus propias características y sus propios derechos que todos debemos respetar. Y no solo debemos respetar, debemos hacer respetar. No solo es mi responsabilidad profesional respetar los derechos, sino cuando yo observo, soy testigo de que alguien está cercenando o
coartando esos derechos del paciente, es mi responsabilidad y mi obligación corregir esa conducta equívoca o inadecuada. Y no hay que tener miedo para hacerlo, ¿eh? No hay que tener miedo para hacerlo. ¿Qué hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Con respeto. Básicamente, el respeto ante todo. ¿Sí? El respeto abre puertas. Un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, una sonrisa te va a hacer mucho más factible y más llevadero el trabajo que estar con cara de piedra, ¿sí? O brindando malos tratos. Básicamente. No hay secreto en esto, ¿eh? No hay secreto en esto. Bueno, pasando a lo que es el cuidado de enfermería propiamente dicho, ¿sí? Ya cuando estoy, digamos, con el paciente en mis manos por utilizar una terminología adecuada, no es ni más ni menos que un conjunto de acciones, ¿sí? Si ustedes se ponen a leer todas estas características que observan en la filmina, no es ni más que el proceso de atención de enfermería desglosado en características, ¿sí? O en acciones, ¿sí? El proceso de atención de enfermería, ¿qué es? Es un proceso sistematizado, organizado, medible y evaluable, que se basa en modelos y teorías de enfermería y o en evidencia científica. ¿Qué es la evidencia científica? ¿Alguien sabe qué es la evidencia científica? ¿Que nos pueda compartir la idea? Sí, la evidencia científica es algo que está comprobado mediante el método científico. Exacto, algo que ya se estudió. Muchas gracias. Exactamente. Tal cual. ¿Sí? Son básicamente las experiencias previas, ¿sí? En relación a algo que yo estoy realizando en ese momento, ¿sí? En este caso el cuidado enfermero, ¿sí? Ahí es a donde, para que vean todos lo que dice Lorena, ¿con qué lo relacionamos? A que nosotros somos fuente de información. ¿Esa información para qué sirve? Del cuidado de enfermería. Para brindar evidencia científica de nuestro cuidado y que otros colegas puedan basar su proceder o su cuidado en experiencias previas, ¿sí? Que no es ni más ni menos que en evidencia científica de procesos ya desarrollados. Desde esta perspectiva es que el diagnóstico enfermero garantiza que personas con problemas reales o potenciales de salud reciban una atención, como habíamos dicho, segura, eficiente, eficaz, y yo le agrego de calidad. Y continuando con la gestión del cuidado enfermero, esto básicamente lo relacionamos con la gestión, ¿sí? La gestión, es decir, en la coordinación de ese cuidado y el cuidado propiamente dicho, conforman una unidad representativa del propio quehacer de enfermería, ¿sí? Como decíamos, la gestión de ese cuidado solo será delegable a otro enfermero y el cuidado, en cambio, puede ser delegado a otro profesional o a personal auxiliar bajo la supervisión y vigilancia siempre de ¿quién? De un enfermero profesional, ¿sí? Compréndase, enfermero profesional, enfermero universitario, ¿sí? O enfermero técnico superior en enfermería, como van a acceder ustedes a la titulación, que es decir, son enfermeros profesionales, licenciado en enfermería, enfermero universitario, o pues, cual fuese la figura, siempre supervisando al auxiliar, ¿sí? Nunca recuerden que por ley, al menos en el ámbito de la República Argentina, nosotros no podemos estar bajo la tutela profesional de un auxiliar de enfermería. ¿Qué quiere decir? De alguien que tenga menor formación académica que la nuestra. ¿Sí? Por ley. Lo dicen todas las leyes. La 24.004 del ámbito nacional, la 12.245 del ámbito de la provincia autónoma, de la provincia de Buenos Aires, y la ley 298 en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A ver cómo sigue esto. Bueno, también otra responsabilidad y otra función fundamental del Departamento de Enfermería es la medición, evaluación y monitorización de los cuidados, ¿sí? Enfermeros. Se tienen que seleccionar ciertos aspectos a evaluar, ¿sí? Uno de los aspectos a evaluar no son únicamente
que uno tenga prestancia para la práctica propiamente dicha. La puntualidad, el presentismo, ¿sí? El no estar ausente, el no dejar, hablando coloquialmente, colgado al equipo, colgado al turno de enfermería, es otro de los aspectos que se evalúan y que se tienen en cuenta, ¿sí? Y otro de los indicadores que se tienen en cuenta, para poder ver qué características se monitorizan y se evalúan del recurso humano enfermero. Otra de las funciones del departamento es establecer estándares de calidad y el diseño de un método de recolección de datos, ¿sí? Para la obtención y medición de estos indicadores. En cuanto al desarrollo del recurso humano en enfermería, debe coordinarse la capacitación continua, ¿sí? del personal, junto con la jefatura del servicio, cual esa persona en particular desarrolle esa tarea. Hay que ser claro, la capacitación continua del personal no solo le corresponde a la persona que hace enfermería asistencial directamente, también le corresponde al jefe de servicio y también le corresponde al jefe de departamento y a todos los diferentes actores de enfermería que se encuentren por debajo de esta principal figura jerárquica del departamento de enfermería. Esto corre para todos por igual, ¿sí? El tema de la capacitación continua. La capacitación continua constituye una herramienta fundamental, ¿sí? Para poder desarrollar investigación como fuente de evidencia científica. ¿Y también a qué contribuye? Contribuye al desarrollo del pensamiento crítico para la toma de decisiones y resolución de problemas. Si nosotros formamos personas que únicamente actúen según lo que uno dice, ¿sí? O yo te digo es esta forma y vos no te podés salir de acá, es muy difícil que esa persona pueda establecer un pensamiento crítico para tomar ciertas decisiones en virtud de ciertos problemas que ocurran, y más difícil va a ser que esos problemas sean resueltos. ¿Sí? Nosotros como autoridades, por ponerlo de una forma, ¿sí? O si a nosotros nos dicen, no, esto es azul y es azul, no hay ni celeste, ¿sí? Ni azul marino, es azul común. No puede ser ni más profundo ni puede ser más leve. ¿Cómo podemos resolver? Porque las autoridades del Departamento de Enfermería y el propio jefe de enfermería del servicio al cual yo pertenezco, no está todo el tiempo. Cumple un turno, ¿por qué? Porque es un ser humano como yo, ¿sí? Como cualquiera de nosotros, que también tienen vida y cumplen cierto horario laboral. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver problemas si a mí me bajan un lineamiento vertical, ¿sí? Estratégico y rígido, y no me dejan tomar ciertas decisiones acorde a mi propio pensamiento crítico? ¿Se entiende a qué voy? ¿Se pueden dar cuenta de eso? Sí, profe. Bueno, gracias, Giselle. En cuanto al desarrollo del recurso humano de enfermería, el Departamento de Enfermería es el responsable de implementar y desarrollar un área docente en particular. Todas las instituciones sanitarias, ¿sí? Cuentan con un área docente o un sector docente o un comité de docencia para la formación del personal de enfermería. Muchas veces desempeñan una función intramuro. ¿Qué quiere decir? Que es exclusivamente para la gente, para el personal que desarrolla funciones en esa institución, y muchas veces es intra y extramuro. ¿Qué quiere decir? Este sector docente o este comité de docencia brinda formación para personas, para profesionales de enfermería que no pertenecen a la institución en forma particular. ¿Sí? Por ejemplo, el Hospital Pedro Elizalde cuenta con un sector docente, con un comité de docencia e investigación en enfermería que brinda, ¿sí? Brinda formación a cualquier persona que quiera realizar algún curso de actualización en relación a pediatría, ¿sí? A enfermería pediátrica.
Otra función principal dentro de las funciones que le corresponden o le competen al Departamento de Enfermería es el desarrollo del área cognitiva, ¿sí? El desarrollo del área técnica, desarrollo de valores humanísticos y el desarrollo del potencial del personal de enfermería. ¿Para qué se busca que la persona piense por sí misma, tenga un juicio crítico, un pensamiento crítico? Para que desarrolle todo su potencial, ¿sí? Hoy ustedes se están formando. El día de mañana cualquiera de ustedes va a ocupar diferentes puestos, diferentes perfiles, va a atender diferentes pacientes con diferentes características en relación a su estado de salud y a futuro. Hoy esto que ustedes están viendo como un temario más de la asignatura, el día de mañana cualquiera de ustedes que está siendo testigo de esta clase hoy en día, hoy 3 de septiembre de 2021, va a ocupar un cargo de conducción. Dentro de 15, 20 años, de 10 años, cualquiera de ustedes puede estar ocupando un cargo de gestión de cuidado de enfermería. ¿Sí? Llámese jefatura de servicio, supervisión y hasta, ¿por qué no?, jefatura de departamento. Es la decisión personal de cada uno. ¿Sí? Es la decisión personal de cada uno y se puede hacer, y es una forma de hacer y de ejercer la enfermería a lo mejor con otra visión. ¿Sí? Porque uno cuando ejerce la enfermería en forma asistencial es un micromundo, yo ya se los expliqué esto, es un micromundo. Después cuando vos ejercés algún cargo de conducción o de gestión, como es el tema que estamos desarrollando hoy en día, cuando Javier González cuida a tal paciente, ¿sí? Javier González, enfermero asistencial, ¿qué hace? Su mundo se mueve en torno a ese paciente. Cuando Javier González es jefe de servicio, tiene que velar por ese paciente, por el otro paciente que atiende Carballo Roberto, por el otro paciente que atiende Giselle de Gerardo, por el que atiende Hilary. No solo tengo que velar de que no le falte nada a los pacientes, también tengo que velar porque a Roberto, porque a María y porque a Giselle tengan todos los elementos. ¿Sí? Si alguno de ellos 3 enfermeros que están a mi cargo se quiere tomar un día porque le corresponde o se quiere tomar las vacaciones, ¿sí? O está enfermo y se tiene que ausentar, yo tengo que poder brindar la cobertura necesaria. ¿Para qué? Para que esa persona se ausente y el cuidado de enfermería se siga brindando. No se discontinúe, ¿se entiende? Entonces, ese micromundo que yo tenía cuando ejercía enfermería asistencial propiamente dicha, quiero que se entienda bien el concepto, ¿sí? Cuando uno hace gestión, sigue haciendo enfermería. No hay que equivocarse. Seguimos, todos formamos parte del departamento de enfermería o de la institución a la cual pertenecemos y al área de enfermería designada para coordinar todos esos cuidados. Pero ocupamos diferentes cargos, ¿sí? Ocupamos diferentes cargos, cargos estratégicos, todos con la misma relevancia e importancia. Eso tiene que quedar claramente establecido. Todos somos iguales de importantes, todos. En el ámbito de la enfermería, como el que hace la limpieza, porque si a vos la señora que limpia o el señor que limpia no viene y te saca la bolsa con todos los residuos, no te cambia la bolsa, no te cambia el tacho de basura, ¿sí? Vos no tenés dónde tirar, vos no tenés dónde descartar, ¿se entiende? O si el piso no está limpio, las paredes no están limpias, ¿sí? La comida, no te traen, en el comedor no cocinan, hoy faltó la cocinera, perdió el colectivo, no comió ni los pacientes ni comió el personal en el hospital. Eso no puede pasar. No puede pasar. Lo mismo en la esfera de enfermería. ¿Sí? A ver, ¿qué nos queda? Bueno, también el departamento de enfermería debe incentivar, ¿sí?, a la calificación del recurso humano de enfermería acorde a las necesidades y complejidad institucional, que habíamos dicho, teniendo en cuenta las normativas legales vigentes, ¿sí?, los avances científico-tecnológicos. ¿Con qué? Con un aspecto ético, ¿sí?, jurídico y técnico-científico, como vimos unas filminas hacia atrás. También es el responsable de llevar a cabo una gestión del registro, ¿sí?, de enfermería, el departamento. Tiene que ser un sistema de registros consensuado, acordado entre todos, ¿sí? El sistema de registro es único, pero se acuerda entre las diferentes áreas. ¿Esto para qué sirve? Para que haya comunicación entre el equipo de salud. Es una documentación confiable para evaluar el trabajo enfermero y los cuidados propiamente dicho. Con esto se pueden hacer evaluaciones retrospectivas. ¿Qué quiere decir?
hacia atrás en el tiempo. Prospectivo es hacia adelante, retrospectivo es hacia atrás. ¿Sí? Evaluaciones de cuidado que ya fueron. En cuanto a la seguridad del paciente, manejo no punitivo del error. ¿Qué quiere decir? No castigar al personal ante un error, sino construir a partir del equívoco, ¿sí? A partir del error, buscar lo bueno, buscar lo positivo y enmendar, por decirlo de una forma, para no volver a caer en la misma equivocación. ¿Sí? Protocolizar el uso de registros, informatizar los registros, ¿sí? Que no en muchos lugares se está llevando a cabo. En algunos lugares la gente es reacia, ¿sí? A la informatización, pero resulta muy útil en algunos casos. También es el responsable de ¿qué? El departamento de enfermería, de la selección de insumos. Y acuérdense que yo la semana pasada les había hablado, ¿sí? O la anterior, sí, la semana pasada, les había hablado de la eficacia, de la seguridad de tal o cual elemento que yo puedo utilizar, ¿sí? Tienen que implementarse un sistema de evaluación, ¿sí? de esos insumos, que se debe basar en 3 aspectos fundamentales: aspectos éticos, de seguridad y aspectos de eficiencia. Sí, habíamos hablado del costo-beneficio, ¿se acuerdan? Y de todo eso que habíamos nombrado en relación, había ejemplificado, si no me equivoco, con una llave de 3 vías que se desconectaba, ¿sí? Era más barata, el responsable de farmacia la compraba porque era más barata, pero la llave de 3 vías era una porquería, ¿por qué? Porque se vivía desconectando, se me desconectaba el suero y el suero que le iba al paciente, el PHP, terminaba pasando en la sábana y no iba al paciente. Y terminaba gastando el doble en plan y en lavadero que en el costo de la propia llave de 3 vías. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir 5 minutitos, así vamos al baño y volvemos a entrar y les comparto el perfil del enfermero de terapia intensiva y ya después finalizamos. ¿Les parece bien? Bueno, profe. Esperen un Hola, profe. y 45 entramos otra vez, por favor. ¿Puede ser? Con el mismo link. ¿Sí? 4:45 entramos otra vez. ¿Estamos? Ok. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Gracias. Ok. Gracias. Ok, profe. Gracias. Hasta luego.